Hola, ¿qué tal amigos de Ultimátum Digital? Qué bueno que continúa con nosotros. Ahora estamos en el espacio informativo de Arsenal de Plumas, la opinión, los comentarios de nuestros articulistas y columnistas de nuestro diario, tanto impreso como digital, de lo que pasa en el mundo, en México y en Chiapas. Y me acompaña nuevamente mi compañera, mi colega, Pati Espinosa. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo buenas estás? tardes. Buenas tardes nuevamente. Acá Gracias a seguimos, todos por vernos. acá seguimos. Hay mucha información muchas cosas que comentar bien interesantes. Lo último de salud, por favor. Lo último de salud, vamos a ver qué dijo el secretario de salud. Vamos a ir rápido para no abrumarlos con tantos datos estadísticos del COVID. Así es. Y nos vamos a la polaca, ¿no? Que está Nos muy bueno también. Política. Pues el día de hoy el secretario de salud, José Manuel Cruz Castellanos, anunció 64 nuevos casos positivos, 38 hombres, 26 mujeres. El total, 3.532 casos. En el caso de las defunciones, alcanzaron 239. Pero las altas, esa es una buena noticia, las altas de las personas que pues tuvieron el coronavirus son 2.282 personas. Los positivos de las últimas 24 horas, ¿de dónde son? Que afortunadamente hay que decirlo, va, aunque sea de uno en uno, de dos en dos, va a la baja, y eso es bien importante. 29 casos en Tuxtla Gutiérrez, 7 en Tapachula, 5 en San Cristóbal de las Casas, 4 en Ocosocuautla, 3 en Ocosingo, 2 en Cintalapa. En los siguientes municipios que le voy a mencionar, un solo caso, afortunadamente. Arriaga, Bochil, Catazajá, Comitán, Huixtán, La Trinitaria, Palenque, Pijijiapan, Suchiate, Tecpatán, Tonalá, Tuxtla Chico, Simol y Yajalón. En ellos un solo caso, y bueno, yo creo que ese es bien importante y bien interesante también analizarlo, Tony, porque quiere decir que pues los casos van a la baja, y eso es bien importante, yo creo, ¿no? Seguramente estamos aprendiendo todos. Yo creo que ser autodisciplinados, autorresponsables, porque ahí está la clave, está en nosotros, en nuestras manos, como ha declarado el propio gobernador del estado, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, que está en nuestras manos aminorar el número de contagios, porque de lo contrario esto se va a ir alargando interminablemente. Por supuesto que hay previsiones, que hay estimaciones, que todo este año tendríamos que convivir con la pandemia, pero el punto clave lo tenemos nosotros, la respuesta está en nosotros, que en la medida que nos cuidemos, el pico que va muy arriba todavía irá descendiendo hasta que en la época de invierno no nos contagiemos, que viene diciembre. Se ha estimado que más o menos en octubre puede haber un rebrote. En octubre, noviembre, diciembre pudiera haber un rebrote, pero eso lo podemos evitar desde ahora si nos cuidamos de manera individual, de manera colectiva, de manera familiar, obviamente con la colaboración de las instituciones responsables de mitigar el coronavirus, el COVID-19. Fíjate que yo creo que hay algo bien importante que debemos de comentar. Yo creo que en el tema Sindicato de Salud y autoridades de la Secretaría de Salud tienen que limar asperezas, porque finalmente se están dando con todo la situación, sí, claro, o sea, quienes vamos a ser afectados somos toda la población que requerimos el sistema de salud, sobre todo en estos casos. Por ejemplo, hoy hubo otra denuncia, manifestación de trabajadores del sector salud, específicamente del Hospital Gilberto Gómez Maza, en que pusieron una lona diciendo: aquí ya no vamos a atender a ninguna persona de COVID, de coronavirus. ¿Por qué? Porque el mismo secretario ha dicho, creo que se quejó la gente, por ahí viene el asunto, se quejó la gente, es que no me recibieron, se murió mi familiar. Entonces, ¿qué pasó, Tony? Eso, que se quejaron, y entonces el secretario en una de las conferencias, creo que hace 2-3 días, dijo, es que ese hospital no es para atender casos de COVID-19, para eso está el Poliforum. Y ¿qué pasaba? Que sí atendían a personas del tema, Tony. Entonces ellos salieron hoy a decir y dijeron, ya no vamos a atender a nadie, por lo pronto sí tienen algunos pacientes todavía, no los pueden mover porque se pueden morir. Dijeron que no van a atender a nadie y que sí, o nuevamente piden lo de sus insumos. Y en el caso de la estadística de los decesos, dijeron, en efecto, han muerto entre 5 y 6 personas diarias solo en el Gilberto Gómez Maza. Ojo, eso sí hay que decirlo. Exacto. Y la estadística que nos proporciona el secretario de Salud es a nivel estatal. Entonces, ahí, como dirían, es un subregistro que hay. Así es, esa situación no se puede resolver a través de tuitazos, no se puede resolver a través de una transmisión en vivo, las autoridades, sino con comunicación política, cara a cara. Los responsables, sea el secretario o que él ya delegó
la relación política laboral con el sindicato, lo tienen que hacer, porque si no hay un acuerdo, el sindicato obviamente está en su derecho también de manifestarse, claro, pero al precio de afectar a los derechohabientes. Obviamente también los sindicatos son personas de carne y hueso, también sienten, también sufren, también se han muerto. Entonces ahí tiene que haber un acuerdo muy serio, sí, muy formal, cara a cara con las autoridades, incluso de Secretaría de Gobierno, tema de Procuración de Justicia, pero el secretario de Salud debería encabezar estas reuniones de trabajo con el sindicato para acordar. Eso sí, no se puede hacer a través de un boletinazo, temas, sí, no, estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Ese es otro escenario, claro, el que está cubriendo perfectamente bien las autoridades, informando, atendiendo, haciendo un esfuerzo titánico de lo que está pasando por esta pandemia que a todos ha sorprendido, pero la labor es de comunicación política cercana con el sindicato, acordar de inmediato, porque esto claro, no se puede prorrogar. O sea, aquí no estamos en elecciones, no estamos en una situación que no sea otra cosa más que atender al sindicato para resolver la situación, porque además esta pandemia va a continuar a lo largo del año, claro, se va a necesitar la inversión inmediata de las herramientas, los insumos, la capacitación del personal, incluso hasta contratación nueva de médicos, enfermeras, personal profesional de limpieza, etcétera, que se vayan rotando para que eviten también el contagio, porque no pueden estar trabajando 24/24 porque hay un agotamiento terrible. Entonces sí debe haber un acuerdo, es la hora que debería haber una reunión de trabajo y no resolverlo a tuitazos, en un columnazo, en unas 8 columnas que hable alguien. No, tiene que haber una comunicación directa con él, porque si no, el sindicato habla y habla, no nos están dando eso. Entonces, es una señal de que algo por ahí no se está haciendo bien. Sí. Hay que reconocer, ¿están haciendo bien las cosas? Sí, pero hay cosas muy puntuales como las relaciones políticas del sindicato, se tienen que abordar desde este momento. Por supuesto. Porque si no, el sindicato, ¿cuál es la labor de todos los sindicatos del mundo? Presionar, parar actividades, eso lo hace en China, Japón, no es novedad. No, imagínate. Pero el momento que estamos viviendo, si hubiera un paro laboral, ojo, yo creo que se está a tiempo ahí de evitar, y tienen que hacer comunicación cara a cara ahí con la gente para retender y resolver esta situación, porque de lo contrario vamos a seguir viendo esas lonas, aquí no recibimos a gente, y esos son síntomas de que hay algo que no se está haciendo bien con los acuerdos políticos. Claro, no, fíjate que precisamente hoy en la mañana lo comentaban, que están trabajando el 50% del personal solo de ese hospital. Ahora imagínate cómo están a nivel estatal, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso, te digo, hay que limar esas asperezas políticas o de lo que sea, pero no pueden poner en riesgo la salud de los chiapanecos y de las chiapanecas. La situación se torna muy grave y ya lo decían, van a colapsar si siguen así. Yo creo que así es, sí. Ahí, y bueno, y lo que está candente y lleno de fuego es a nivel nacional, que finalmente también impacta en los escenarios locales, como en el caso de Chiapas, 3 cambios hoy en la mañana de instancias a nivel de secretarías de Estado que renunciaron por su propio pie, evidentemente que son funcionarios de sobre todo de CONAPRED, sí, por su propio pie. Pero es gente de primer nivel que no está de acuerdo con las políticas públicas del presidente de la República, claro. Y tuvieron las faldas y los pantalones de decir, a mí no me gusta esto y yo me voy. Uno de ellos y además es un lugar muy importantísimo que se hizo, no tiene muchos años, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED. Esta mañana Mónica Macice Duayé presentó su renuncia irrevocable de esta presidencia del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación, alegando que dicho organismo no solo debe existir, sino reforzarse. Luego de que ayer trascendió la dimisión de Mónica, el día de hoy se confirmó su renuncia, que habría dado de manera personal y voluntaria. A través de un comunicado, la CONAPRED destacó que las actividades que realizó la funcionaria frente a la dependencia, pues ya concluyeron. Textualmente dice: Maciza Duayé enfocó su trabajo en el CONAPRED fuera visibilizando como un organismo que lidera la lucha contra el racismo y la discriminación, así como que el Consejo promoviera a través de diversos canales información para que la ciudadanía reflexionara y entendiera el impacto de los prejuicios, estigma en la vida de las personas. Pues se fue. Y también hubo otra renuncia importantísima, clave en el sector salud, en medio de la pandemia, en medio de la crisis financiera y etcétera, todo lo que ya sabemos.
renunció. El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la renuncia de Asa Cristina Laurel como subsecretaria no era una posición menor, era una subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud, que fue por diferencias con el titular de la dependencia, doctor Jorge Alcocer, y advirtió que habrá más cambios. En su conferencia de prensa de esta mañana, el titular del Ejecutivo dijo que a pesar de que Asa Cristina Laurel es una mujer preparadísima, una de sus más cercanas colaboradoras, le di mayor confianza al secretario Jorge Alcocer y al subsecretario Hugo López-Gatell. Lo importante es que el presidente no tiene pena de decir su posición, claro, y lo que él considera que es su argumento. Vamos a continuar, sí. Si ella se quiso ir, pues que se marche. Le di esa confianza y pues bueno, se fue. Hay otra renuncia también que no la localizo, pero hubieron 3 esta mañana. Imagínate, quiere decir la situación política se empieza a calentar, Tony, y apenas estamos, tenso. Mira, ya no solamente son no solamente es el BOA, sino adentro algo se está moviendo de manera muy intensa. Que yo quisiera relacionar un poco lo que acabas de comentar con la columna que nos presenta hoy Daniel Solórzano a la hora del pozol. Igual nos adelantamos. Sí, adelante. Él nos hace el recuento de la situación del CONAPRED, Tony. ¿Qué pasó en el CONAPRED? Resulta que la titular de CONAPRED o ex titular de CONAPRED organizó un foro con el tema discriminación y resulta que en ello invitó a este youtuber Chumel Torres y se inconformó vía redes sociales la esposa la señora Beatriz Gutiérrez, esposa del presidente Andrés Manuel, diciendo que cómo era posible que iban a invitar a alguien como a este joven, Chumel Torres, porque pues él había ofendido a su hijo en las redes sociales. Es el que le clavó ¿cómo se llama? Que le empezó a decir el chocoflán. Sí, un apodo, ¿no? Ajá, y a raíz de ese apodo, le empezaron a hacer memes y a destruir al chavo, al niño. ¿Cuántos años tendrá? No sé, 10 años. Sí, está muy niño. Y es cuando sacó la campaña de con los niños no, con los niños no, con los niños no. Pero bueno, mientras son peras o manzanas, por ahí viene el asunto que se inconformó. Siguiente día el presidente, ¿cómo invitar a un discriminador? Claro, al siguiente, después quisieron cambiar la fecha, la cosa es que lo cancelaron. Al siguiente día le preguntan al presidente Andrés Manuel sobre el tema en sus mañaneras, sobre el tema CONAPRED, dice, ¿cómo es posible que van a invitar, lo que tú dices, a una persona así, a un tema de discriminación, a ¿cómo se llama? Dice el presidente, ¿cómo se llama el CONAPRED, señor? El CONAPRED. O sea, así como este organismo hicieron muchos durante varios años, que creo que se creó en la época del presidente Vicente Fox. Pero ojo, es lo que nos comenta aquí Daniel Solórzano y nos hace el recuento. Léalo porque está bien interesante. Sí. Y es donde nos dice que en la época, cuando era jefe de gobierno, Andrés Manuel, quien, digamos, impulsó para que se creara el CONAPRED fue Gilberto Rincón Gallardo. Así es, que fue candidato a la presidencia de la República. Entonces él era discapacitado y él fue quien defendió todo este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Y por eso le titula CONAPRED. ¿No lo conocías, AMLO? Pregunta. Y es que, pues, con él porque en su momento todo mundo simpatizamos con esa instancia. Yo recuerdo exactamente, era una bandera muy fuerte que se levantó en su momento y el resultado fue la creación de esta instancia, porque al interior de este país nos gusta mucho este tema de los apodos, de los estigmas, de discriminar. Los mismos funcionarios, no te vayas muy lejos. Exactamente, y entonces se supone, traduciendo un poco la renuncia de hoy en la mañana, con lo que nos comenta nuestro colega Daniel Solórzano, evidentemente hay una reacción, podríamos decirle, que no se fue gratuitamente la titular de CONAPRED. No, claro. Y es que, ¿sabes qué? Finalmente depende de Secretaría de Gobernación y pues hubo ahí el diálogo con la secretaria Olga Sánchez Cordero y pues amaneció como, creo que fue desde la tarde de ayer que dijo, aquí está mi renuncia. No renunció, la renunciaron, que es diferente. Sí, la CONAPRED, que nos recuerda Daniel Solórzano, que es un órgano adscrito a la Secretaría de Gobernación que promueve políticas públicas para avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad en México. No era una instancia menor, como digo, ¿no? Era una institución ícono en este país que tenía que ver justamente con muchas demandas históricas de inclusión, de igualdad, etcétera, etcétera. Y como diría la nota, ya déjate de que la renunciaron, lo que sea, es
va a desaparecer, por ahí va el tema de que quieren desaparecer CONAPRED y es, cuidado ahí porque vienen temas electorales y creo que se va a meter en un problema el presidente si llegan a desaparecer pues CONAPRED. Sí, tiene varias instancias en la mira el presidente, que es el argumento que se ha estado ventilando, recursos, ¿no? Que tiene que ver con la adecuación de los recursos públicos, que algunos a su parecer no están trabajando, no están rindiendo los frutos necesarios, incluso ha hablado de la desaparición, incluso lo que hemos comentado aquí de los soples de las autoridades electorales locales, y que solo exista el INE a nivel nacional, Instituto Nacional Electoral, que nuevamente se centralice como era en un principio antes de que hubieran las autoridades electorales estatales. En fin, todavía esa historia no ha acabado y vamos a seguir viendo muchos comentarios y reacciones. Mira, esto y sobre todo encontronazos, empieza porque va con miras al proceso electoral del próximo año. Bueno, y hablando de estigmas y todo este ambiente negativo de la percepción de lo que vemos y cómo abordamos, cómo tratamos a la gente que a nuestra consideración pensamos que es diferente, habla Juan Carlos Calimayor hoy en su columna Estribor entre el racismo y el credo, en lo que creemos sobre este asesinato de la policía en Indianápolis de George Floyd, que se ha hecho todo un movimiento mundial. Y también esa es una bandera que no se ha acabado, no se ha agotado y nunca se agotará, porque el racismo está latente en la sociedad norteamericana, en la Unión Americana, en Europa, incluso también en América Latina, en Asia, en los países musulmanes. Todos, siempre va a estar ahí este asunto. En algunos lugares hay más problemas, porque los mismos presidentes del país promueven una posición radical, sobre todo en lo que se cree. El propio Estados Unidos. Así es. Es como el mejor ejemplo que tenemos. Así está, muy interesante la columna, y nos recuerda todo este tema de la migración, cómo empezó en Estados Unidos, que a partir de la Primera Guerra Mundial, y maneja algunas cifras muy interesantes. Por ejemplo, una de ellas, voy a rescatar un párrafo, dice: un inmigrante, habla de las motivaciones por las cuales ir a los países desarrollados como Estados Unidos, por evidentemente los ingresos superiores que puedes alcanzar como empleado, que pueden ser hasta 8 o 20 meses más del lugar de donde vienes, y eso pues quien no quisiera ganar mejor, ¿verdad? También que está un poco junto con pegado, como decimos acá, Cassandra Murillo en su columna Expandiendo sus perspectivas, personas migrantes como arma política, refiriéndose a todo este tema de la gestión de crisis que no ha sido tan exitosa de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y procurando su reelección con algunos temas que no lo ha hecho bien, también temas de racismo, también temas con los migrantes, sus políticas migratorias, y ahora el Poder Judicial en Estados Unidos, la Corte, falló en su contra por este tema que recuerdo que desde el año pasado estaba el DACA, que tiene que ver con un programa que hizo el presidente Obama, con la intención de conceder ciertos beneficios a los jóvenes inmigrantes conocidos como los Dreamers. Este proyecto favorece alrededor de 750,000 jóvenes, y Trump no lo quería. Entonces eso parece ser otra de las debilidades que podría tener Donald Trump por su trabajo de reelección, y las encuestas dicen que Trump va bastante arriba y los demócratas podían recuperar la presidencia de la República, pero todavía veremos. Donald Trump se va a quedar con los brazos cruzados. Es un tipo muy empeñoso y terriblemente... Tiene todas las armas, finalmente. Perverso, diría, no sé cómo decirlo. En las redes sociales dice cada cosa en sus Twitter. No tiene pena de herir a nadie. En serio. Entonces por ahí está. Pero bueno, rápidamente comentamos ahí el día de hoy las columnas, léalas con calma, lea también a nuestro compañero Héctor Estrada, que habla de este tema de la recolección de basura en Tuxtla Gutiérrez. Se la recomendamos el día de hoy, que la lea con calma, muy interesante todo el día de hoy. Y pues bueno, Pati, nos vemos. Muchísimas gracias. Buen fin de semana, por favor, cuídese, no subestime el COVID, todavía seguimos al alza, pero depende de nosotros aminorar los contagios. Buenas tardes, buen provecho, nos vemos el lunes. Hasta pronto.